El impactante legado de Miriam, fe sagrada y redención divina en el plan de Dios para Israel. En el tercer año de Joacim, Israel estaba sumido en tinieblas. La opresión del faraón sobre el pueblo hebreo se había vuelto inhumana. Su sufrimiento resonaba en los corazones y ventanas de las casas, mientras las lágrimas de los inocentes caían sobre la tierra de Egipto. Éxodo 1:8-14. Fue en este sombrío contexto que nació Miriam, una niña con un destino sellado por el cielo. Desde el primer grito de su voz, el Señor la había escogido para un propósito sagrado. La atmósfera era densa de desesperanza, pero Miriam siempre llevaba en su corazón una chispa de valentía. Cuando el edicto de muerte sobre los recién nacidos se hizo eco en las calles, la tragedia se cebó sobre su familia. Miriam, con manos temblorosas y un amor inquebrantable, tomó una decisión audaz. Escondió a su hermano Moisés en una canasta de juncos, salvaguardando su vida de las garras del faraón. Éxodo 2:1-10. Con cada latido, su deseo de protegerlo resonaba, y al hacerlo, desafiaba los límites del miedo. Mientras veía cómo la corriente del río lo envolvía, comprendió que el destino de su pueblo dependía de esa promesa de vida. Los años pasaron, y el eco de las súplicas hebreas resonaba en el desierto. Tras el milagroso encuentro en la zarza ardiente, Moisés regresó y, junto a Miriam, lideraron al pueblo hacia la libertad. Sin embargo, el desierto no era solo un recorrido hacia Canaán. Se convirtió en un viaje de fe constante. La duda comenzó a agitar los corazones del pueblo cuando se enfrentaron a la desesperante falta de agua. Éxodo 17:1-3. Allí estaba Miriam, recordando la promesa de un Dios que nunca abandona. Con cada palabra de fe, instaba a su pueblo a no rendirse, a confiar en el Dios que les había prometido un futuro mejor. Una noche, tras la majestuosa separación del Mar Rojo, la libertad se sentía palpable. Miriam tomó un tamboril en sus manos y unió su voz al clamor de las mujeres hebreas, llevando el mensaje de alabanza y gratitud. Éxodo 15:20-21. Su canto resonaba en los cielos, recordándoles que su liberación era un acto divino, un milagro sellado por la mano de Yahvé. La celebración era un símbolo de lo que el pueblo había superado y lo que aún estaban llamados a ser. Sin embargo, la vida de Miriam no estaba exenta de desafíos. En un giro doloroso del destino, se dio una situación en la cual su voz, llena de fervor, fue cuestionada por su propio hermano, Moisés. Números 12:1-10. Las palabras lanzadas como dardos dolieron, y como resultado, fue golpeada por lepra. La valentía de la hermana se encontró con la fragilidad humana, y la Miriam que había desafiado al faraón se hallaba ahora fuera del campamento, aislada y con el corazón hecho trizas. Pero en medio de la tormenta de su espíritu, una llama de expectativa permanecía. En ese lugar de quebranto, Moisés, su hermano, intercedió fervientemente ante Dios por su sanidad. Números 12:13-15. En este acto de amor, el Altísimo demostró que su plan de redención no se detiene ni ante la más profunda vulnerabilidad. La fe, a veces tambaleante, se encontraba anclada en la promesa de restauración. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días pasaron,
Y la pregunta crucial seguía flotando en el aire del desierto. ¿Qué significa realmente la fe ante situaciones insostenibles? Miriam, con su mirada fija en el horizonte, esperaba la restauración prometida. Mientras la historia de Israel avanzaba, la luz de la redención brillaba más que nunca. Una promesa de esperanza que resonaba en cada corazón que anhelaba liberación. Así se cerraba este capítulo, dejando una anticipación ferviente, un susurro de lo que Dios estaba por hacer. En la mañana del 7º día, Miriam fue llamada de regreso al campamento. La lección del quebranto había sido profunda. El polvo del desierto daba espacio a su corazón resentido, mientras el murmullo del pueblo hablaba de la vida y la esperanza como antes lo habían hecho. La leprosa ahora restaurada, su piel brillaba con la vida renovada que Dios había otorgado. Había aprendido, no sin dolor, que el corazón de Dios es más vasto que su propia comprensión. «Estamos en la sombra del monte Sinaí», dijo Moisés con voz resonante, llamando a los hijos de Israel a congregarse. Nos encontramos a las puertas de un pacto, de un nuevo comienzo. Su voz era firme y poderosa, pero en su interior también corría una corriente de ansiedad. Sin embargo, Miriam sabía que Dios había estado preparando a su pueblo para esta venerada ocasión. Habían sido liberados de la esclavitud, guiados por mano poderosa, y ahora el cielo abriría su boca para hablarles. Mientras el pueblo se reunía, ansioso y expectante, el torrente de pensamientos de Miriam se disparó. ¿Qué revelará el Altísimo en este encuentro?, se preguntó mientras los ecos de los corazones palpitaban a su alrededor. Muchos de los hebreos estaban cubiertos de incertidumbre, cierta ansiedad coqueteaba con su fe. Ellos habían visto maravillas, pero la tensión de lo desconocido ahora ocupaba el aire. El cielo se cubrió de nubes. Una neblina pesada y divina descendió sobre el monte. La tierra tembló, y un sonido de trompeta resonó en el aire, mientras el fuego brotaba. Las voces de los ángeles parecían mezclarse con el viento como una sinfonía celestial. «Moisés», gritó el pueblo, aterrados, «dile a Dios que no queremos escuchar su voz, no queremos morir». Y así, la voz del Altísimo se elevó entre relámpagos y truenos, proclamando los 10 mandamientos, un catálogo de instrucciones y límites que establecerían el camino del pueblo hacia su vida de libertad. Miriam escuchó cada palabra mientras su corazón palpitaba con reverencia. Sabía que estos no eran solo mandamientos, eran la guía divina que, si se seguía con sinceridad, llevaría a Israel a la plenitud de su destino. Cuando la voz del Señor resonó en su ser, la profundidad de la sabiduría y la justicia divina quedó claramente grabada en su alma. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», resonaba en su mente como un recordatorio eterno. Sin embargo, cuando las palabras de exhortación cesaron, una inquietud comenzó a crecer en el campamento. ¿Acaso este Dios demandará de nosotros más de lo que podemos dar? Susurraban en medio del miedo y la confusión. Miriam vio cómo algunos de sus compatriotas se retiraban, dudar y desviar su mirada de la luz que se les ofrecía. «No temáis. Este es nuestro Dios, quien nos guiará y nos sembrará en la tierra prometida», instó ella, levantando su voz con la llama de una fe audaz. Sus palabras cayeron sobre el pueblo como rocío sobre la tierra sedienta, pero el abismo de la duda era profundo entre la multitud. Los días continuaron, y la inseguridad se convirtió en un chal pesado sobre los hombros del pueblo. Los recuerdos de sufrimiento en Egipto aún estaban frescos, y la fe en el Dios que los liberó se tambaleaba. En tanto, Miriam se mantuvo firme, prestando su voz a aquellas que, como ella, se aferraban a la promesa. «Aun cuando caminemos a través del desierto, el Señor es nuestro refugio. No fallará en traer la restauración de su pueblo». Entonces, en medio de su aliento renovado, el cielo trajo una nueva revelación.
Desde lo más profundo del silencio, Dios había oído las angustias de su pueblo. Cuando se sientan perdidos, volved a mí, decía el murmullo en su corazón. Un plan divino se estaba revelando, y a Miriam se le había confiado un papel aún más crucial en este relato. Mas lo que ella no sabía era que las pruebas en el desierto serían la verdadera escuela de la fe, una que transformaría no solo su vida, sino la de toda una nación, guiándoles hacia una luz que jamás se apagaría. La voz del Señor seguía sonando en sus corazones, pintando un camino lleno de promesas, mientras el pueblo comenzaba a admitir que, más allá de la duda, había un futuro que aún les esperaba. El sol del desierto comenzaba a declinar cuando Moisés volvió a hablar con el pueblo. Esta vez, no era la voz de Dios la que resonaba a través de los truenos, sino la de un líder que había visto la gloria divina y estaba decidido a guiar a su gente hacia la luz de esa revelación. Recordad lo que habéis oído, dijo con pasión. Estos mandamientos son más que simples palabras, son nuestro vínculo con el Altísimo. Ser fiel a ellos traerá bendición, pero desobedecer será traer calamidad. Su rostro, iluminado por el resplandor del sol poniente, reflejaba tanto la seriedad como la promesa. Sin embargo, mientras hablaba, las miradas en el campamento revelaban una creciente inquietud. Dudas se acumulaban y el aire se sentía pesado con un temor maligno que amenazaba la unión del pueblo. Miriam, observando la confusión a su alrededor, se sintió impulsada a actuar. Con el espíritu ardiente de la restauración que había experimentado, se acercó al grupo aglomerado. Hermanos, recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos liberó de Egipto, cómo nos ha hecho caminar en libertad. Su ley es luz en nuestras vidas. Con cada palabra, trataba de anclar sus corazones en la verdad de la providencia de Dios. Algunas mujeres se acercaron, viéndose alentadas por su fe. Sin embargo, otros, especialmente los hombres, comenzaron a murmurar sobre el deseo de regresar a la comodidad de la esclavitud. «Es mejor ser esclavos en Egipto que morir aquí en el desierto», gritó uno. Este clamor resonó en el corazón de los muchos que temían las exigencias de la libertad y la responsabilidad que venía con ella. Miriam sintió que su alma anidaba en el abismo del desánimo, pero su impulso se avivó. Sabía que la fe siempre desafía la razón. ¿Acaso no podemos creer en el Dios que nos ha mostrado su poder?, exclamó. Él solicitó nuestra lealtad, no nuestra mediocridad. Con su ayuda, se abrirán puertas que nosotros nunca imaginamos. Las palabras de Miriam evocaban recuerdos de esperanza y coraje, y varios comenzaron a asentir con la cabeza. Como un río que fluye a través del desierto, su voz abrió caminos donde había estancamiento. Pero los corazones de muchos todavía permanecían endurecidos, anclados a su miedo. Con un suspenso que se cernía como un espeso velo sobre el campamento, comenzó a recordarse la historia de su pueblo. Éxodo, murmuraron algunos, la palabra resonando como un eco del significado de su travesía. Con cada recuerdo, el pueblo empezó a rasgar el velo de dudas. No olvidéis a nuestros ancestros, como el Señor abrió el mar rojo. Somos pueblos de promesa, y la promesa nos llama hacia algo magnífico. Sin embargo, mientras las emociones fervían entre los israelitas, la presencia de Dios, envuelta en el humo del monte, se percibía aún más fuerte. La santidad del Señor no debe tomarse a la ligera, murmuró una anciana, recordando las advertencias que acompañaban la manifestación de su gloria. Y sin embargo, en la balanza entre el temor y la fe, Miriam sintió que un cambio comenzaba a gestarse. No obstante, momentos después, la sombra de un nuevo desafío se presentó. Mientras Moisés descendía del monte, las tablas de piedra brillaban en sus manos. Una revelación aún más grande se desplegaba.
Las promesas de Dios estaban a punto de entrelazarse con el destino de cada israelita, y entre ellos, Miriam sabía que debía estar lista para luchar en la brecha. Así, la revelación divina continuó tejiendo su historia. Ella escuchaba no solo las palabras de Dios, sino también el clamor de las multitudes. ¿Qué habrá de venir después en esta travesía que parece infinitamente dura? Este pueblo se encontraba entre la promesa y la penuria, y a pesar del miedo que anidaba, la fe seguía brotando. «Aún está por venir, pueblo mío», reflexionó Miriam. «Si seguimos confiando, Él nos llevará a un lugar que nunca soñamos. Cada desafío será parte del legado que dejaremos». Cuando el viento sopló más fuerte, llevándose el eco de sus palabras, Dios susurró a su corazón, revelando un plan para ese pueblo que estaba en movimiento, un destino glorioso que deseaba manifestar. Y en medio de la confusión, un nuevo gancho se hizo evidente. Porque el Señor prepara un nuevo pacto, uno que no solo se leerá en tablas, sino que será escrito en sus corazones. Todo lo que había sucedido hasta ahora apuntaba hacia un futuro que Miriam y su pueblo tendrían que estar preparados para abrazar. La travesía apenas comenzaba, y la promesa de Dios seguía sonando en sus corazones. Moisés descendía del monte, y en su rostro brillaban las tablas que contenían los mandamientos, reflejando la gloria del Señor que había descendido sobre él. Al acercarse al campamento, su presencia trajo un murmullo de reverencia, pero también un tenso silencio que se adhirió al aire. Los corazones de los hombres y mujeres de Israel palpitaban con una mezcla de miedo y esperanza. Miriam, sintiendo la tensión, se hizo a un lado mientras Moisés se dirigía al pueblo. «Escuchad», exclamó Moisés, su voz resonando con la autoridad del cielo. «Estos son los mandamientos que el Señor nos da, para que vivamos y prosperemos en la tierra que nos prometió. Debemos seguirlos con todo nuestro corazón y nuestra alma». Cada palabra caía como un ungido rocío sobre el pueblo, infundiendo vida donde había duda. Sin embargo, las sombras de la incredulidad no se disiparon por completo. Un grupo lanzó murmullos, repitiendo viejas quejas y añoranzas de Egipto. Las palabras de Miriam habían resonado adecuadamente, pero las antiguas ataduras del pasado no se rompían fácilmente. ¿Qué nos importa todo esto si estamos condenados a vagar en este desierto? Uno de ellos gritó. Ser esclavos en Egipto era preferible a esta incertidumbre. El aire se cargó de una amarga disputación y Miriam comprendió que la batalla por el corazón del pueblo aún no había terminado. Caminó entre la multitud, su fe ardiente como el fuego en la zarza. «El Señor está con nosotros», declaró. «Sus mandamientos son como el pan del cielo, nos proporcionan fuerza y dirección». En confianza, debemos levantarnos y afirmar nuestra identidad como su pueblo. Las palabras de Miriam resonaban en algunos, aunque otros todavía se aferraban a sus miedos. La confusión y el desánimo amenazaban con consumirlos. Fue entonces cuando, de repente, el monte que aún reverberaba con la verdad de Dios, tembló ligeramente, y una voz del cielo resonó, poderosa y clara. «Yo soy el Señor tu Dios», proclamó. «No tendré por inocente al culpable, pero seré misericordioso con el que guarda mis mandamientos». El temor penetró en los corazones, pero al mismo tiempo, un destello de esperanza iluminó sus almas. Miriam escuchó esa voz que prometía tanto juicio como salvación, y el Espíritu Santo movió su corazón. «Recordad las señales que Dios nos mostró en su liberación», dijo, su voz firme. «Él nos ha dado una nueva vida, y con cada mandamiento nos guía hacia una libertad eterna». Moisés, apoyando sus manos sobre las tablas sagradas, se unió a la declaración de Miriam. «Nosotros seremos su pueblo, y Él nuestro Dios. Él nos ha llamado para hacer luz a las naciones, un legado de fe».
Con cada palabra, la incredulidad comenzó a desvanecerse como la niebla ante el sol naciente. La multitud comenzó a sentir la valía de su identidad divina. Así, mientras Moisés continuaba repitiendo los mandamientos, el pueblo comenzó a unirse en oración. «Oh Señor, guíanos en tu camino», clamaron. El eco de su súplica resonó en el vacío del desierto, atraído por la presencia del Altísimo. Al caer la noche, el cielo estrellado pareció brillar más intensamente. Y Miriam, en su interior, vislumbró un futuro donde sus descendientes serían testigos de la plenitud de la promesa. «Lo que hemos vivido es solo el comienzo», pensó, mientras la esperanza se afianzaba en su espíritu. Sin embargo, un nuevo desafío seguía al acecho. Las tribus que rodeaban el campamento empezaban a notar la resplandeciente adoración del pueblo de Israel y la inminente unión de su fe. Un temor acechante se apoderaba de las naciones vecinas ante la posibilidad de que ese Dios glorioso tomara posesión de su pueblo. Y en el horizonte, la sombra de las pruebas se dibujaba. Fue entonces que una revelación penetrante llegó a su corazón. ¿Y si esto no es solo un camino hacia la tierra que fluye leche y miel, sino antes hacia la restauración de toda la creación?, se preguntó Miriam. Con cada desafío venidero, la gloria de Dios se manifestaría aún más gloriosamente, y con ello, el entendimiento de un pacto renovado que abarcaba no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Así, Miriam sentía que, de alguna manera, como parte esencial de su pueblo, estaba formando parte de un relato mucho más grande. Mientras mi pueblo busca y clama, ¿qué hará el Señor por nosotros?, las palabras divinas resonaban en su interior. Las bendiciones que están por venir en este pacto traerán restauración a las naciones. El camino apenas había comenzado, y el pueblo debía prepararse para abrazar un mayor misterio que aguardaba entre las sombras. Un nuevo pacto, escrito no en tablillas de piedra, sino en las profundidades de sus corazones, sellado por el sacrificio que cambiará el mundo. ¿Qué significaría esto para ellos, esta promesa que resonaría a través de los siglos? La travesía hacia la tierra prometida se entrelazaba con el Redentor buscado en lo más profundo del alma. Mientras el campamento de Israel yacía bajo la vasta oscuridad del desierto, un nuevo día comenzaba a despuntar en el horizonte. La luz del alba se filtraba entre las nubes, como una promesa de renovación. Moisés, exaltado aún por la presencia de Dios, se preparaba para guiar a su pueblo hacia una vida nueva basada en los mandamientos recibidos. Pero un nuevo desafío se cernía sobre ellos, uno que pondría a prueba su fe como nunca antes. El eco de la voz de Dios aún resonaba en el corazón de Miriam, y mientras miraba a su alrededor, no pudo evitar notar la división que existía entre los que creían y los que se aferraban a sus dudas. El pueblo tenía sed de certeza, pero aún ansiaba echar raíces en el pasado. Así, con determinación, se acercó a su hermano Moisés, mientras éste contemplaba las tablas de la ley. Nuestro pueblo necesita más que leyes, necesita ver la obra de Dios en acción, dijo ella, sus ojos llenos de fervor. Moisés asintió, comprendiendo la carga que llevaba Miriam. Estamos llamados a ser un pueblo apartado, un tesoro entre las naciones, respondió. Pero para ello debemos perseverar en la fe. El camino no será fácil. Mientras hablaban, el viento susurró entre las tiendas, llevándose consigo las quejas y susurros del pueblo, que aún rezumaban amargura. Con un levantamiento de su voz, Moisés hizo un llamado a la asamblea. Escuchad, oh Israel. Caminamos en dirección a una tierra prometida, pero necesitamos unidad. Demostraremos la fidelidad de nuestro Dios a través de nuestras acciones y corazones. Esta es nuestra hora de testimonio.
Las palabras resonaban como un tambor, golpeando con fuerza en los corazones de los presentes. Pero no todos estaban dispuestos a dejar atrás su pasado. «Un momento», interrumpió un hombre del grupo resistente, su rostro marcado por la lucha interna. ¿Y si este Dios que nos sacó de Egipto no nos guiará igualmente en este desierto? ¿Y si todo esto resulta en la muerte de nuestros sueños? Su voz resonó con eco de desesperanza, provocando murmullos entre la multitud. Miriam, sintiendo el dolor de su hermano en la incredulidad, se adelantó nuevamente. La fidelidad de Dios es más grande que nuestras dudas. Mirad al cielo, contemplad las estrellas que han sido puestas para siempre. Él es el que creó cada una de ellas y nunca nos ha abandonado. Si guardamos su palabra, Él guardará su promesa. El pueblo, tocado por su fervor, comenzó a murmurar entre sí, el fuego de la esperanza avivándose lentamente en sus corazones. Sin embargo, Miriam sabía que no sería suficiente un simple discurso para unirlos. Debemos actuar en fe. Vamos a preparar un lugar de adoración, un tabernáculo donde el Señor habitará entre nosotros. Sugirió con un brillo en sus ojos. Como un eco del llamado, la asamblea comenzó a organizarse. Hombres y mujeres tomaban materiales de sus pertenencias y la presencia de Dios se hizo tangible en el aire mientras las manos se unían en un esfuerzo colectivo. La tarea no era fácil, y entre la construcción el lamento seguía resonando. Pero por cada queja surgía una canción, un testimonio de las maravillas que habían experimentado. Días y noches pasaron, y el tabernáculo comenzó a asemejarse a un refugio sagrado. Sus paredes de cortinas tejían historias de esperanza, alegría y redención. Mientras la obra avanzaba, un susurro comenzó a circular entre el pueblo. La presencia de nuestro Dios habitará aquí. Veremos su gloria. Finalmente, el día fue elegido. Miriam se preparó junto a Moisés para la dedicación del tabernáculo. La multitud, reunida a su alrededor, estaba al borde de romper en alabanza. Y cuando la nube del Señor descendió sobre la tienda de reunión, un silencio reverente se apoderó del pueblo. La manifestación de gloria trajo consigo la respuesta divina a sus dudas, y el fuego del sacrificio comenzó a elevarse al cielo. Hoy el Señor ha mostrado su poder entre nosotros, proclamó Moisés, mientras los corazones se llenaban de temor reverente y alabanza. Este es el comienzo de una nueva era, el inicio de un pacto renovado. Entre el fuego del sacrificio, un susurro nuevo se sentía en el aire, prometiendo un pacto no olvidado y un futuro lleno de esperanza. Pero en las sombras del campamento había murmullos de oposición. Enemigos observando desde las fronteras, planeando sus movimientos. Las experiencias de liberación no solo habrían de ser vistas como un acto de misericordia, sino como un desafío a la creación misma. Así continuaba el latido del pueblo, marcado por divisiones internas y esperanzas nuevas. Miriam, oyendo la voz de Dios en su corazón, comprendió que esto era solo el preludio a algo más grande. Algo que resonaría por generaciones. La promesa de un nuevo pacto, del que surgiría una salvación que pierna por todo aquel que podría escuchar. ¿Qué significaba el futuro para Israel, cuando aún quedaban oscuridades por conquistar y promesas divinas por cumplir? La historia se desarrollaba, y el eco de la redención se acercaba a su pleno despertar. A medida que la presencia de Dios llenaba el tabernáculo, los corazones de los israelitas latían con fervor renovado. El humo del sacrificio ascendía al cielo, y la atmósfera era electrizante, casi palpable. Un sutil murmullo de asombro recorría la multitud, un eco de la gloria manifestada que nunca habían experimentado en tierras de servidumbre. Era como un nuevo amanecer en sus vidas. Moisés, lleno de la unción divina, observaba el rostro de su pueblo,
notando el brillo de la esperanza que comenzaba a germinar en medio de la tormenta de dudas. Miriam estaba a su lado, vislumbrando la transformación de su hermano, observando cómo cada uno era tocado por la aceptación de Dios. «Esto es solo el principio», susurró ella, como si ya se atisbara el futuro glorioso que aguardaba. Pero en su corazón, un nudo de inquietud se formaba. ¿Estamos realmente preparados para lo que viene? De repente, un grito penetrante rasgó el aire. «El pueblo se ha desviado. Las voces de los insatisfechos se alzan de nuevo», clamó un hombre de la tribu de Rubén, su tono impregnado de angustia. Un remolino de información se dispersó, y las miradas se tornaron hacia la periferia del campamento, donde un grupo creciente comenzaba a complotear contra el liderazgo de Moisés. «Desean regresar a Egipto», gritó otro, bramando contra la rebelión. El eco de una posible traición flotaba en el aire, y la tensión aumentaba. Miriam se sintió golpeada por un rayo de comprensión. Su pueblo, así como había estado dividido entre fe y duda, ahora comenzaba a dividirse entre obediencia y rebelión. «No podemos permitir que la desconfianza se interponga en lo que Dios ha prometido», exclamó. Con una firmeza que emanaba de su íntima conexión con lo divino, se dirigió a la multitud, mientras su voz resonaba como un conducto de aliento de Dios. «Hermanos nuestros, hemos visto la gloria de Dios. ¿Acaso no recuerdan las maravillas que hizo para liberarnos de la opresión? ¿Suscitó el mar en nuestra senda y derribó a nuestros opresores? Esta nube que está sobre nosotros es testimonio de su fidelidad. No cedamos a la desesperanza. Caminemos juntos en el camino que Él ha preparado». Los murmullos comenzaron a aquietarse, pero en la oscuridad se alzaron voces altivas. El pueblo necesitaba más que palabras. La amenaza de la disensión comenzaba a cruzar los corazones. Miriam sintió entonces un claro llamado. «Unámonos en adoración como un solo cuerpo. Sobre cada queja y cada duda, levantemos un sacrificio de alabanza». Con la convicción en su ser, convocó a líderes y ancianos de cada tribu para establecer un nuevo pacto de adoración, un momento donde el pueblo buscaría, con humildad, la dirección divina. Así, llevaron alabanzas como ofrenda, y mientras la música resonaba en el aire del desierto, la presencia de Dios se hizo más tangible. La rebelión quedó sofocada, un corazón colectivo de unidad comenzó a vibrar en el pueblo. Con cada nota, con cada palabra, se preservaba la historia de lo que habían vivido y menospreciado. El cabal legado de la fe comenzaba a gestarse, pero el tiempo era breve. Sin embargo, entre tanto clamor de alabanza, alguien desde las sombras continuaba urdiendo planes. Este grupo de insurgentes no se había rendido. Un líder se destacaba entre ellos, un hombre de gran elocuencia pero cuya fe había tomado un rumbo oscuro. ¿Por qué andar en lo incierto, cuando la certeza de Egipto aún está al alcance? ¿O es que, siguiendo a Moisés, se perderá nuestra identidad? Retumbaban sus palabras, sembrando desconfianza. Así, en los corazones de los israelitas, un nuevo desafío surgía. Uno que no solo pondría a prueba su fe, sino también la dirección de su futuro. Mientras el tabernáculo brillaba con la presencia del Altísimo, el eco del conflicto aumentaba. ¿Podría Israel permanecer firme en su compromiso o cedería ante la seducción de lo conocido? La prueba de sus lealtades estaba cercana, y el plan soberano de Dios aún tenía mucho más reservado para ellos. Miriam, de pie sobre una colina observando el atardecer amarillo y rojo, sintió que venía un cambio. La revelación de Dios se iría alineando con el propósito de su pueblo. La victoria está en el horizonte y el Señor tiene sus ángeles dispuestos para guiarnos. Pero en su corazón la sabía. La verdadera batalla estaba apenas empezando, y con ello un profundo sentido del futuro,
escondido en el misterio del poder divino que aguardaba su revelación. Mientras la alabanza ascendía, llevando consigo las súplicas y esperanzas de un pueblo, la atmósfera se tornaba densa de anticipación. La vigilia se extendía, y una sombra sobrecogedora se cernía sobre el campamento. Miriam, sintiendo la inquietud que crecía a su alrededor, se volvió hacia Moisés, su hermano, quien permanecía en oración ferviente. «¿Qué debemos hacer?», preguntó con un susurro grave. Moisés, su rostro iluminado por el resplandor celestial, levantó los ojos al cielo. «Debemos buscar la dirección del Altísimo, solo Él puede guiarnos en esta tormenta». Su corazón estaba pesado, pues sabía que no solo se trataba de una rebelión física, sino de un asalto a la fe misma. Un ataque que podría desmoronar la frágil esperanza del pueblo de Dios. La incertidumbre de la multitud se transformó en ansiedad palpable cuando el alboroto se intensificó. El hombre elocuente que había infundido dudas entre las tribus se alzó aún más en su retórica. ¿Acaso hemos sido liberados solo para deambular en el desierto? Quieren someternos a un liderazgo que no entendemos. Regresemos a la tierra de abundancia, aunque sea bajo la opresión. Las palabras de este hombre como clavos penetraron en los corazones de muchos, avivando insatisfacción y temor. ¿Egipto es la solución a nuestras penurias?, preguntó Miriam con voz firme. ¿No recuerdan el dolor de la esclavitud? En lugar de ceder a la batalla psicológica, debemos acuñarnos en oración y fe. Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos caer. Con su labio tembloroso, se volvió hacia el pueblo, ahora dividido. ¿No sería un escándalo olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que significó abrir el mar ante nuestros ojos? El Dios que nos ha guiado nos fortalecerá en esta prueba. Mientras sus palabras reverberaban en el aire, las voces de disenso comenzaban a aquietarse, pero la semilla de la rebelión había sido plantada. Algunas miradas se concentraron en sus líderes, dudando. Cada pequeño giro de la tormenta dentro de ellos retumbaba como truenos en el cielo. Por la noche, una densa neblina cubrió el campamento. Moisés y Miriam se reunieron, urgidos por el ardor del desafío que enfrentaban. «Oremos juntos, hermana», instó Moisés, su voz resonante en la penumbra. «Busquemos el consejo del Señor. La supervivencia de nuestros hermanos depende de ello». Cayeron de rodillas. El sacerdocio de la familia invocó el nombre del Altísimo. La fogata que ardía a su lado chisporroteó, lanzando destellos de luz que danzaban en las tinieblas. Fue en el silencio, en la grieta entre oración y respuesta, que un profundo temor reverente tomó su lugar. El aire pareció vibrar con una proximidad divina. De repente, una voz profunda y poderosa rompió el silencio. «Moisés, levanta tu vara y habla a la congregación de Israel. Estoy con ustedes, no teman, porque yo pelearé por ustedes». El alma de Moisés se llenó de paz, mientras el mensaje de esperanza vibraba en su ser. La promesa de Dios se sellaba. Sin embargo, la sombra de la traición persistía. La inquietud creciente comenzó a tomar forma, como un espectro que acechaba en las mentes del pueblo. ¿Podría la fe renacer entre un corazón tan dividido? La prueba era inminente, y la fe del pueblo debía ser puesta al fuego. Cuando la claridad del alba comenzó a romper la oscuridad, el pueblo se reunió alrededor del tabernáculo. La presencia de Dios aún palpitante en su corazón. Miriam, tocada por la emoción divina, observaba en su interior cómo el liderazgo de Moisés cobraba vida ante la flama de la fe. «Hermanos, el Señor está con nosotros. Este es nuestro momento de reclamo. Permanezcan firmes en la fe, porque la victoria es de los que confían en Él», clamó. Pero una segunda sombra se arremolinaba, pues entre la multitud
El líder insurgente se acercaba a otros con un mensaje tentador de rebelión. ¿Podría el pueblo resistir esta nueva amenaza en medio de la revelación de Dios? Las dudas reverberaban en sus corazones. ¿Sería la unción divina suficiente para los desafíos que vendrían? Mientras la jornada del pueblo de Israel avanzaba, el plan soberano de Dios aguardaba su cumplimiento, listo para ser manifestado en formas que apenas comenzaban a ser vislumbradas. El sol se alzó como un guerrero en el horizonte, iluminando el campamento de Israel con su luz. Pero el amanecer no trajo consigo la paz deseada. La inquietud latía en los corazones del pueblo, un eco de la incertidumbre que había empezado a arraigarse en sus almas. Moisés, con su vara en mano y el valor divino en su pecho, se preparó para enfrentar la creciente desconfianza. Que se acerquen a mí, todos los que se sientan confundidos, proclamó, su voz resonando con autoridad. La multitud, titubeante al principio, comenzó a acercarse, y en sus ojos se podía ver el dilema, la lucha entre la fe y la duda que se yacía en sus corazones. Miriam, observando a su hermano, se sintió impulsada a intervenir. Nuestros dioses, los de Egipto, eran ídolos mudos, incapaces de salvarnos. Pero el Dios de nuestras promesas es el mismo que nos sacó de la esclavitud, dijo con fervor, encendiendo la chispa del recordatorio en la mente del pueblo. Nos dio fortaleza en el mar, y ahora nos dará fuerza para no caer en la tentación de la rebelión. Mientras sus palabras se deslizaban en el aire, la multitud comenzó a reaccionar. Algunos levantaron sus manos, recordando las maravillas que Dios había mostrado en su liberación. Sin embargo, las sombras de la insurrección no se disipaban fácilmente. El hombre, que había sembrado la inquietud, se erguía como una espina en el costado del pueblo, infundiendo su mensaje corrosivo entre los más vulnerables. ¿Por qué seguir a Moisés?, decía cada vez más fuerte. Los dioses de Egipto nos ofrecen abundancia, y con ellos, la seguridad familiar. Vamos a buscar lo que es nuestro. Moisés, sintiendo el peligro que se cernía sobre ellos, elevó su mirada hacia Dios. «Señor, ¿qué haré ante esta rebelión?», murmuró en su corazón. Entonces, la voz que había resonado en la neblina la noche anterior volvió a inundar su ser. «Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Diles que se preparen, pues mañana los guiaré hacia un nuevo milagro». Con el corazón palpitante, Moisés se dirigió nuevamente a la congregación. «Mañana el Señor manifestará su poder entre nosotros, no temáis. Él nos llevará a una senda de libertad aún mayor». Decidido, giró su mirada hacia Miriam. «Que cada uno se prepare en oración y adoración. La confianza del pueblo debe ser restaurada». La respuesta fue un murmullo de inquietud, pero la determinación de Miriam brillaba por encima del resto. «Mostremos nuestro arrepentimiento y nuestra fe al Dios que nos ha salvado», instó, mientras instigaba a los líderes de cada tribu a unirse en oración ferviente. Al unísono, su clamor ascendió como un incienso fragante hacia el cielo. El sol empezó a descender, y la atmósfera se tornó pesada con la expectativa del día siguiente. La noche fue testigo del rezo intenso, y la voz de Dios parecía resonar en las profundidades de sus corazones. Sin embargo, la sombra de la rebelión no se desvanecía por completo. El líder de la insurrección, ostentando su discurso corrompido, se acercaba a intentos desesperados de seducir a más. Al otro día, la voz de Dios resonó, como un retumbar en la montaña. «Moisés, es hora de que cada uno vea mi gloria, que se presenten ante mí». A medida que el pueblo se congregaba con temor reverente, el rostro de Miriam brillaba con la esperanza de lo que vendría. El desafío era inminente, y la fe del pueblo se enfrentaba a la mayor prueba que jamás habían conocido. Pero en medio de la incertidumbre,
Quedó claro que el plan soberano de Dios estaba aún en curso, trazando un camino hacia una redención que solo Él podría orquestar. ¿Cómo se manifestaría su poder en esta hora crítica? El pueblo estaba por descubrir la magnitud de la soberanía de Dios, y la historia de su liberación se estaba preparando para ser escrita con un desenlace glorioso. Moisés, con el corazón abrumado por las palabras divinas, se preparó para la manifestación del poder de Dios. En medio de la congregación, la ansiedad era palpable. Cada rostro reflejaba dudas y temores. La voz del líder de la disidencia resonaba todavía en sus corazones. ¿Por qué confiar en lo desconocido cuando Egipto nos ofrece seguridad? Sin embargo, el clamor ferviente de Miriam comenzó a tomar fuerza entre ellos, un eco que se propagó como un fuego que consume, recordando las promesas infalibles de su Dios. «Pueblo de Israel», gritó Moisés, su voz cortando la tensión como un rayo en la tempestad. «Escuchad la palabra del Señor, pues hoy nos mostrará su gloria. Él es el mismo que partió el mar, el que hizo caer las plagas sobre Egipto. Él no nos ha olvidado». Las palabras resonaron con la profunda verdad de la historia de su liberación, y poco a poco, un murmullo de fe comenzó a propagarse entre el pueblo. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos al cielo, invocando el nombre del Dios que los había sacado de la opresión. Miriam, radiante en su fervor, se unió a ellos, proclamando con cada fibra de su ser: «Cree, oh Israel, confía en el Dios que nunca falla. Hoy Él hará un nuevo milagro entre nosotros». El día avanzó, lleno de un silencio expectante sobre el campamento. La nube de gloria, el mismo testimonio de la presencia viviente de Dios, comenzaba a deslizarse lentamente sobre el pueblo. Los corazones palpitaban en un retumbar de unidad. Pero en la penumbra, el hombre descontento seguía acechando, tejiendo las semillas de la desconfianza, buscando desviar a quienes aún vacilaban en su fe. Las horas transcurrieron y finalmente una voz como el trueno retumbó desde el monte Sinaí: «Moisés». En aquel instante, toda la multitud sintió un escalofrío. Las luces del cielo brillaron intensamente, y espectros de fuego comenzaron a danzar por la montaña. «Hoy, no solo caminaré entre vosotros, sino que también demostraré que soy el Dios que guarda pacto. Preparemos nuestros corazones, porque habrá un desafío sin igual». Al escuchar esto, un temor santo llenó a los israelitas, y cada uno se sintió pequeño ante la grandeza del poder divino que estaba a punto de manifestarse. Moisés, sin embargo, armándose de la confianza que solo el Altísimo puede otorgar, se adelantó. «Hermanos, no temáis, pues el Señor va delante de nosotros, hoy nos mostrará que es poderoso para salvar». El hombre de la insurrección, viendo cómo la multitud comenzaba a unirse en adoración y fe, intentó nuevamente interrumpir. «¿Qué hará por nosotros Dios? ¿Hacia dónde vamos? No hubieran sido mejores las cadenas de Egipto que esta incertidumbre». Pero su voz fue ahogada por el clamor colectivo de aquellos que se habían aferrado a la esperanza. El cielo se oscureció y un relámpago partió la atmósfera. Después del miedo, un susurro divino caló profundo en sus corazones. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. No os enfrentéis a lo desconocido, porque el que ha hecho el mar se levantará para llevaros a la tierra prometida». En ese momento, la nube de gloria descendió, y el pueblo cayó de rodillas, sintiendo el poder y la majestad de su Creador. A través de sus lágrimas de temor, floreció la fe. Miriam, con el mentor de su hermano a su lado, comenzó a cantar un cántico de victoria, recordando a cada uno que el Espíritu de Dios nunca se apartaría de ellos. Así, mientras sus corazones retumbaban con la certeza de lo que vendría, quedó claro: el plan soberano de Dios no solo empezaba a revelarse,
Era un acto grandioso que abriría el camino a un nuevo legado de fe, uno cimentado en la redención. ¿Qué evento glorioso estaría por suceder para marcar la historia de Israel? Solo el tiempo, guiado por la mano de Dios, lo revelaría. La gloria de Dios como un manto envolvía al campamento mientras la luz comenzaba a difuminar la negrura de la noche. Los israelitas, aún temerosos, sentían la presencia divina palpitar en el aire, un recordatorio del pacto que había sido establecido. Miriam, genuinamente conmovida por lo que presenciaban sus ojos, se sintió impulsada a elevar un cántico que resonaría no solo en el desierto, sino en los corazones de las generaciones futuras. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Susurró con fervor, acompañada por las voces que se unieron a ella. Su canto, profundo y sincero, se convirtió en un acto de adoración colectiva, que elevaría sus espíritus y uniría sus corazones. El miedo, esa sombra que había acechado, se desvanecía, reemplazado por una certeza renovada de que el Dios que los había liberado estaba con ellos. Con cada frase, la confianza se fue asentando. Miriam contuvo su aliento mientras sabía que sus palabras servirían como la memoria colectiva de un pueblo que habían sido liberados de la opresión. Las mujeres danzaban con alegría y los hombres agitaban sus manos en alabanza. Era sin duda alguna un momento marcado por la mano de Dios, revelando que su poder era perfecto en la debilidad del hombre. Pero donde había celebración, también había el eco de la desconfianza. La figura del hombre que había cuestionado a Moisés se alzaba aún en la mente de algunos. Aunque muchos estaban llenos de fe, unas pocas voces seguían repitiendo la retórica que había causado división en el campamento. Miriam, con su discernimiento agudo, sintió que esta queja no era una simple murmuración. Era un asalto a la fe que debía ser enfrentado con un poderoso recordatorio. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó, su voz clara como el oro, cortando el murmullante viento del desierto. «Recordad lo que el Señor ha hecho, cómo abrió el mar ante nosotros y cómo nos guió por sendas de justicia. No permitamos que la inseguridad nuble nuestras promesas. Dios está con nosotros y con Él avanzaremos hacia la tierra prometida». Sin embargo, tras sus palabras de consuelo, se perfilaba una sombra que amenazaba con desestabilizar la unidad. Pero, ¿qué pasará cuando enfrentemos dificultades? Resonaba en el aire como un eco ominoso. ¿Nos abandonará, como lo han hecho otros dioses? Las dudas se esparcían como el viento del desierto, y Miriam comprendió que la lucha no se limitaba solo a la vida física, sino también a las batallas en los corazones y las mentes. Fue entonces que un nuevo resplandor iluminó su interior. Nuestro futuro no está anclado en las inseguridades de este desierto, sino en la fidelidad de nuestro Dios. Habló Miriam, su pasión encendida. Si retrocedemos, perderemos no solo nuestra libertad, sino también la identidad que Él nos dejó como su pueblo. No ignoro que enfrentaremos tribulaciones, pero Él es nuestra esperanza. Él nos llevará a un nuevo amanecer, un nuevo pacto. Con cada palabra, la multitud comenzó a responder, sus corazones resonando con la misma intensidad de la fe que ella personificaba. Sin embargo, el líder de la disidencia se sintió amenazado y comenzó a resaltar los peligros del camino hacia adelante, manipulando la ansiedad del pueblo. Hemos visto la gloria de Dios, pero ¿vendrá a nosotros cuando el hambre y la sed nos ataquen en este desierto? Pronunció su voz con un énfasis lleno de veneno. Los murmullos de la multitud comenzaron a elevarse de nuevo, pero Miriam, sin una pizca de duda, alzó su voz a Dios en una oración ferviente. Señor, enséñanos a confiar en ti, incluso en medio de la tormenta.
permite que nuestra fe sea más fuerte que nuestras dudas. El cielo, casi tangible, resonó durante un breve instante, y las nubes parecieron agitarse en respuesta a la plegaria sincera de Miriam. Como un regalo del Altísimo, el suelo comenzó a temblar ligeramente, y un viento suave se movió entre las tiendas, llevando consigo un susurro fresco de esperanza. No temáis, pues el pacto que he hecho con vosotros es eterno. En cada desierto, en cada escasez, estoy con vosotros. A medida que estas raíces espirituales se asentaban en la conciencia del pueblo, el fuego de fe crecía, y los corazones empezaron a unirse en torno a la promesa del Dios viviente. Mientras las voces de adoración se elevaban una vez más, Miriam entendió que algo más profundo estaba sucediendo, un cambio en el alma misma de Israel. Así como la oscuridad de la noche se disipa con el amanecer, el pueblo comenzó a liberarse de las cadenas de la duda. Cada lágrima de desesperanza se convertía en un testimonio de lo que Dios podía hacer. Sin embargo, una nueva revelación comenzaba a gestarse en la mente de Miriam. ¿Hasta dónde nos llevará este pacto? Los caminos de Dios son misteriosos y grandiosos, incluso en este desierto. En aquella noche estrellada, siguiendo la voz de un Dios que nunca falla, y sintiendo el peso de un propósito en sus corazones, algo epidérmico surgió en el interior del pueblo. Este es solo el comienzo. Susurraron entre ellos, como un eco bendito. ¿Qué más nos mostrará el Señor? ¿Qué nuevo pacto se revelará y con qué fuerza anidará en nuestros corazones? Mientras Miriam miraba hacia el horizonte, cobijada por una profunda convicción, comprendió que la travesía apenas daba inicio y que el plan soberano de Dios para su pueblo podría desatar mucho más que lo que habían imaginado. Las pruebas y tribulaciones que vendrían solo servirían para cimentar un futuro brillante, donde el nuevo pacto se sellaría en el corazón de todos, transformando no solo a un pueblo, sino a toda la creación. ¿Quién podría menospreciar la magnitud del propósito divino que aguardaba por suceder? La travesía continuaba, y cada paso sería guiado por la promesa que, implícita en cada susurro del viento, resonaba de manera poderosa. Yo estaré con vosotros.